Justamente hace 2 semanas recibí un mensaje de un cliente, justamente una distribuidora que vende entre 1.5 y 2 millones al año. Y entonces me preguntaron, digamos que el mensaje era directamente: tengo un cliente, me está pidiendo un descuento para poder comprar un gran pedido, pero no sé si los números van a dar realmente para que entonces ese descuento me salga bien a mí y también conseguir la venta, o sea que el cliente también pues obtenga un beneficio. Y ahí ese es un problema que se repite mucho, mucho y mucho, porque entonces podemos tener claro cuál es el coste, incluso cuál es nuestro precio, pero si no entendemos cuál es la lógica y cómo se tiene que calcular correctamente un descuento, ahí puede ser que tiremos a la basura completamente todo el trabajo que realizamos antes de un costeo correcto y también de un precio, porque realmente los descuentos no son una decisión comercial como muchas veces se plantean. Realmente son una decisión financiera, y en el día de hoy te voy a enseñar un par de herramientas prácticas y un par de, digamos, de sistemas o de frameworks de cómo abordar los descuentos para entonces siempre dar descuentos que te funcionen a ti y que obviamente beneficien también al cliente, que siempre tiene que ser un descuento, un gana-gana. Así que vamos directamente a ver entonces cómo calcular correctamente los descuentos y entender la lógica real detrás de esta herramienta para aumentar nuestras ventas en unidades sin dañar nuestras utilidades. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es poder desmentir un gran mito sobre los descuentos, y es que si nosotros damos un 10% de descuento, nuestra utilidad también se reduce exactamente un 10%. Te voy a mostrar con un ejemplo aquí claro por qué no es así. Imagínate que tienes un producto con un precio de 100 quetzales. Tu coste de producir ese producto entonces es de 65 quetzales y tu utilidad es de 35 quetzales por unidad. Entonces aquí tu margen es de 35%, porque 35 es justamente el 35% de 100. Ahora, entonces, si nosotros vamos a dar un descuento del 10%, entonces nuestro ingreso o lo que nosotros percibimos como un pago por el cliente entonces es de 90 quetzales, porque se redujo un 10% entonces justamente nuestro precio original. Ahora entonces nuestro nuevo margen, si nosotros calculamos, o sea, como el margen, digamos, el descuento siempre sale de nuestra utilidad que teníamos, de estos 35, porque es como que fuera un coste más que tenemos que incluir y por tanto reduce nuestra utilidad, entonces pasa de 35 a 25, porque recordemos también que el coste siempre se va a mantener igual. Por eso justamente los descuentos salen de nuestra utilidad. Entonces a partir de aquí, si nosotros sacamos cuánto representa 25 sobre el 90, nuestro nuevo margen va a ser de 27.8%. Y puedes pensar que entonces se iba a reducir a 25% exacto, y puedes decir entonces ¿cuál es el problema? Si incluso me quedó un poco por encima del 25 que yo tenía pensado. Y aquí está la parte clave, o sea, tú diste un 10% de descuento, pero tu utilidad como tal realmente, o sea, la variación entre tu margen anterior y tu margen actual es de 28,6%, o sea, prácticamente 3 veces el descuento que diste. Te das cuenta del impacto de solamente un 10% y lo que te recorta de utilidad prácticamente es un tercio de toda tu utilidad. Y ahora imagínate qué pasaría si tuvieras un margen todavía más pequeño, más apretado y dieras descuentos más grandes. Y ahora entonces con esto pasamos a la siguiente pregunta, que ya no nos quedamos de simplemente cuánto margen perdí, sino cuánto más tengo que vender en unidades, cuántas unidades extra tengo que vender para entonces compensar esa bajada en el precio y por tanto las utilidades que realicé al dar un descuento. Y la fórmula muy sencilla que vamos a utilizar entonces va a ser tomar nuestros descuentos. Obviamente todos estos datos están en porcentaje, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, pero entonces la fórmula es descuentos en porcentaje dividido nuestro margen bruto, igualmente en porcentaje, menos el descuento que dimos también en dato de porcentaje. Y entonces ahora vamos a pasar a hacerlo con un ejemplo para que quede súper claro y con 3 tipos o 3 perfiles justamente de márgenes, tanto un margen que es bastante grande como el 50%, uno un poco más pequeño como el 35% y uno mucho más reducido de 20%. Y vamos a ver cómo le afecta y sobre todo entonces lo importante, cuántas unidades más tiene que vender cada uno de estos productos para igualar al margen o a la utilidad que están generando antes sin dar ningún descuento. Y como supuesto general, obviamente vamos a utilizar la fórmula que vi anteriormente y que cada uno de estos productos, digamos que de base venden 100 unidades. Al igual que el precio de los 3 es exactamente el mismo de 100 quetzales. Luego el coste entonces del primero es de 50, el coste del segundo es de 65 y el coste del tercero es de 80 quetzales. A partir de ahí entonces el margen sin descuento que cada uno genera, o en un escenario digamos que original, es justamente 50 quetzales, es este 50%, 35% y 20 quetzales, ese 20% justamente. Entonces ahora si nosotros damos un descuento justamente igual que con el ejercicio anterior de 10%, entonces el ingreso o el precio que nosotros percibimos es de 90 para los 3.
porque obviamente el precio es exactamente el mismo, damos el 10% de descuento, tenemos en los 3 productos el precio de 90. Ahora, donde realmente cambia absolutamente todo es con el margen ya con descuento, porque entonces, al haber dado un 10%, este primer producto que tenemos un margen de 50 o digamos una utilidad entonces también de 50, se nos reduce a 40. El segundo que tenemos, digamos anteriormente, una utilidad y un margen de 35, ahora pasa a ser 25, que era más o menos lo que habíamos visto en el ejemplo anterior. Y ahora el que tiene un margen mucho más reducido y que genera solamente 20 quetzales de utilidad por cada unidad, ahora con ese descuento del 10% pasa a reducirse a solamente 10 quetzales de utilidad por cada unidad vendida. Entonces, ahora vamos a aplicar la fórmula con este cálculo, así como están viendo ahorita en pantalla, para cada uno de estos productos. Y entonces, ahora si se dan cuenta, la cantidad de unidades extra que nosotros tenemos que vender para compensar ese descuento del 10%, y no me refiero para ganar más, sino simplemente para llegar al mismo punto de utilidad que estábamos antes de dar el descuento. Para el primer producto serían 25 unidades extra, o sea, si antes vendíamos 100 unidades de base, ahora tenemos que vender 125. Para el segundo producto, si antes vendíamos 100 unidades, ahora tenemos que vender 140 porque tenemos que vender esas 40 unidades extra para compensar el descuento. Y para el tercer producto son 100 unidades más. O sea, literalmente tenemos que duplicar las ventas que nosotros estamos haciendo solamente para compensar o estar exactamente igual que antes de dar un descuento. Y es que entonces aquí tienes que ponerte a pensar y te das cuenta que realmente el primer producto parece algo razonable, dar un descuento del 10%, te genera bastante utilidad y realmente no tienes que vender tantas unidades extra y realmente te puede compensar porque seguramente vas a vender más de 25 unidades y por tanto vas a generar más utilidad y es una buena estrategia. Pero si nosotros lo miramos para el producto C, le estás pidiendo literalmente a tu equipo de ventas que dupliquen de un mes para otro realmente toda la cantidad en unidades que venden, y para muchos negocios eso es prácticamente imposible, así que definitivamente no es una solución viable. Y creo que también algo muy importante y en un contexto real también es que la mayor parte de negocios no generan márgenes de 50%. Este es un margen, por ejemplo, mucho del área de servicios, pero en producto físico, en distribución, donde se compite mucho por precio, un descuento un margen del 20% es completamente realista, y también dar descuentos, por ejemplo, un 10% es completamente realista. Pero justamente ahí está el problema, porque entonces este no es un caso atípico o no es algo irreal, es algo que pasa en el día a día de los negocios, y cuando no se hacen los números entonces o no se planifica correctamente los descuentos, se realiza un 10% de descuento como algo normal o simplemente para poder entonces llegar a las ventas en unidades, por ejemplo de un presupuesto, y no se toma en cuenta la caída en utilidades y todo entonces digamos ese aumento justamente en unidades que se tiene que realizar solamente para quedar exactamente igual. Así que se realiza mucho más movimiento, mucho más esfuerzo para que los vendedores realmente vendan más unidades, pero las utilidades, que es el fin de cualquier negocio, de cualquier empresa, se mantiene exactamente igual. Y muchas veces, incluso si no se alcanza a vender o a duplicar ventas como se ve en este caso, se empieza a perder dinero y el descuento se convierte en tu peor enemigo. Y con esta fórmula y con estos ejercicios te diste cuenta de realmente el impacto y el esfuerzo necesario para realmente rentabilizar un descuento. Y aquí hay además 3 errores que son clave y que son cometidos constantemente con el tema de los descuentos. Y el primer error es dar exactamente el mismo descuento o mantener el mismo descuento para todos y absolutamente todos tus productos. O sea, imagínate que tienes un catálogo de 50 o de 100 productos, que puede ser normal para un negocio aquí en Guatemala, por ejemplo. Entonces, tenés 50, 100 productos y le haces el mismo descuento a todos. Ya vimos lo que pasa cuando das un mismo descuento a varios productos con distintos márgenes. Te puedes imaginar el impacto que eso tenga realmente a lo largo de tu catálogo. Puede ser que para algunos productos funcione bien ese mismo descuento, pero para otros no. E incluso destruya lo que en otros productos el descuento te ayuda a generar más en utilidades, por ejemplo. Y por eso es importante que primero, antes de llegar a los descuentos o de plantear descuentos, tienes que conocer exactamente el margen que te deja tanto en porcentaje como en quetzales o en la moneda en general, que te deja cada uno de los productos, para así realmente poder identificar dónde conviene y dónde no conviene un descuento, para entonces incluirlo dentro de tu estrategia, y sobre todo si tienes un equipo de vendedores, que ellos también sepan cuáles son los límites. Y ya vamos a llegar a ese punto clave de saber cómo o cuál es ese límite para los descuentos, pero primero tienes que identificar los márgenes de cada uno de tus productos y también entonces separar los descuentos. Si al principio todavía tienes un catálogo muy grande y todavía no lo has hecho por producto, al menos lo tienes que hacer por categoría o de alguna manera ordenar los productos que tengan un margen similar y entonces asignar descuentos de alguna manera por categorías. Pero lo ideal, y si realmente lo querés hacer bien para no dejar dinero sobre la mesa y tampoco que los descuentos se coman tu utilidad, tienes que hacerlo por cada uno de los productos que tenés. El segundo error es cómo determinas el éxito de un descuento. Eso es muy importante. ¿Cómo lo medís? Pues aquí pueden entrar los KPIs, los indicadores, pero en este caso vamos a verlo de una manera bastante práctica, que es
En unidades, ¿qué te sirve más medir realmente cuando das un descuento? ¿Unidades o utilidades que ya generaste al final de cuentas? Entonces, muchas veces he visto que se mide el descuento o el éxito justamente de un descuento en base a si se vendieron muchas más unidades. Pero eso es un error porque, como te voy a enseñar ahora, puede que sea el caso que vendiste muchas más unidades, pero tu utilidad se quedó exactamente igual como vimos antes, o incluso no llegaste a la utilidad que hubieras generado sin dar el descuento. Y es que miremoslo con este ejemplo muy sencillo de acá, es muy puntual. Si tenés, digamos, igual de base, vendes 100 unidades y antes de dar un descuento, entonces tu margen es de 35, entonces digamos que tu utilidad ya o tu margen bruto en total de todas las unidades va a ser de 3.500. Eso es lo que tienes que medir, no tienes que medir de este lado, tienes que medir el lado de las utilidades. Esto te puede servir obviamente como indicador si realmente incentivó o digamos que causó, digamos, una mayor demanda por parte de los clientes, pero al final de cuentas tienes que medir las utilidades porque vamos a ver lo que pasa. Si entonces, como vimos, tenés que o das un descuento del 10%, tu utilidad se reduce a 25 y por tanto, como hemos visto en el ejercicio, tenés que vender un 40% más simplemente para estar exactamente en el mismo punto que antes. Y entonces, si vendes las 140 unidades, pues entonces igual llegas a 3.500, pero realizaste mucho más esfuerzo de ventas, seguramente también algunos costes incrementales fijos aumentaron porque tuviste que atender a muchos más clientes y entonces la cuestión también está en que ahora, ¿qué pasa si no llegas a las 140 unidades? Porque realmente el descuento no incentivó tanta demanda o tanta compra extra en unidades y te quedaste en 120 unidades, simplemente con este margen de 25 te quedas en 3.000 quetzales y generaste menos utilidad por más que hayas vendido más unidades que antes. Y entonces realmente tienes que apuntarle a las utilidades porque si no realmente estás teniendo un análisis muy sesgado y que no te va a llevar a mejorar el beneficio de tu empresa. Y el tercer error está en pensar que si ya pasaste o alcanzaste tu punto de equilibrio, que es el momento en el cual cubrís con tus ventas o con tus ingresos todos tus costes y todos tus gastos y por tanto empezaste a generar utilidades, ya los descuentos los puedes dar de alguna manera de gratis porque ya cubriste tus costes y tus gastos. Pero tienes que entender que los descuentos o las promociones o todo ese tipo de estrategias que incentiven con una reducción del precio la compra de más unidades también se tienen que entender como un coste o un gasto más. Y por tanto, cada vez que das un descuento, este punto de equilibrio que calculaste originalmente también se mueve. Y esa es la importancia de planificar los descuentos desde un inicio cuando planificas, por ejemplo, tu trimestre o un año completo, porque entonces también vas a incluir realmente esas estrategias que de alguna manera ya sabes que las vas a dar y por tanto es importante incluirlas o de alguna manera analizarlas en el punto de equilibrio también. Y entonces ahora con esos tres errores vamos a ver otra pregunta que es clave para los descuentos, que ya no solamente es entonces en plan de pensar de cuánto puedo dar descuento o no, sino la pregunta realmente ahí es cuánto es el máximo que yo puedo dar de descuento para aún así proteger mi utilidad o proteger mi margen. Y eso lo vamos a calcular muy sencillo con una fórmula donde entonces vas a tomar tu margen bruto o lo que te queda entonces después de cubrir el coste de ese producto o ese servicio que estás vendiendo y le vas a restar entonces tu margen mínimo aceptable, que es lo mínimo o digamos es ese margen que querés tener aún así después de dar el descuento. Y entonces, ¿cómo llegas o cómo estableces o determinas ese margen mínimo aceptable? Realmente lo tienes que hacer con la misma lógica que lo haces cuando estableces el precio originalmente, que entonces aquí justamente esto ya lo he explicado en videos anteriores que te recomiendo ir a ver para entonces poder establecer este número también correctamente, porque tienes que recordar que el precio, la manera correcta de establecerlo es partiendo, no como te explican muchas veces que del coste y le vas a sumar un margen que crees que es correcto lo que le quieres ganar y el resultado de esa suma de estos dos elementos va a ser el precio. Eso es incorrecto y muchas veces te va a hacer que tu negocio se quede estancado. Tienes que partir o tienes que hacerlo al revés. Vas a partir de cuánto está dispuesto a pagar el cliente y a partir de ahí vas a seleccionar, vas a establecer tu margen y luego vas a hacer que tus costes o tu estructura de costes se adecue o vas a validar que se adecue justamente entonces a ese precio y a ese margen también. Porque si no, entonces lo que explico muchas veces vas a entrar a un negocio donde ni siquiera vas a poder alcanzar realmente tu margen objetivo si solamente competís por precio. Así que aquí es exactamente lo mismo. No vas a partir del descuento para ver cuánto margen te queda, sino vas a partir del precio y de tu margen, vas a establecer el margen entonces que le quieres ganar y entonces el restante o esa utilidad justamente, esa diferencia es el máximo descuento que puedes dar, que es justamente lo que te dice esta resta acá y lo vamos a ver con estos ejercicios que tengo abajo. En este caso, imagínate que tienes un que tienes un margen del 50%, tu margen mínimo aceptable es del 20%, sabes que el restante o la diferencia entre estos dos, que es 30%, es el máximo descuento que puedes dar para que aún así te quede ese 20%. Y obviamente, como ya vimos en el primer ejercicio, en lo primero del video,
Obviamente no es que se va a reducir exactamente también un 30% tus utilidades, obviamente en porcentaje o en variación de respecto a un dato contra el otro se va a reducir más, pero al menos vas a saber que vas a seguir manteniendo en teoría o digamos el margen como tal del 20%. Lo mismo con un margen del 35%, vas a, digamos, a establecer tu margen mínimo aceptable en 15% y vas a tener todavía entonces un descuento máximo del 20%. Y hasta aquí, por ejemplo, estos podrías pensar que tal vez estos dos son los más razonables y en los que dices, ok, me parece lo que va a dar de descuento realmente va a incentivar la venta de más unidades y también me va a quedar suficiente margen aceptable para cada unidad que yo venda. Ahora, los dos de abajo ya se ponen un poco más complicados porque entonces te das cuenta que el margen realmente es una reducción mucho más abrupta por el descuento que se realiza, especialmente en este último, donde tienes un 14%, un 15%, y entonces imagínate que vas a dar o que quieres mantener ese 10%, entonces, digamos, de margen aceptable, lo más que vas a poder dar de descuento es 4%, y entonces obviamente para algunos productos ese descuento va a funcionar súper bien, para otros puede ser que no, y por eso es que tienes que estudiarlo con cada uno de tus productos, porque obviamente sabes que algunos descuentos digamos, algunos productos van a necesitar mucho más descuento para que los compren, otros van a necesitar menos, y también entra el juego todo lo que vimos anteriormente, que depende mucho también del margen que tengas en cada uno y también cuánto le quieras ganar realmente entonces o cuánto estés dispuesto a hacer también de tu margen para generar un descuento y más ventas en unidades, siempre pensando en que tiene que compensar entonces obviamente las utilidades que tenías originalmente, porque si no estás trabajando de más y no vas a generar más beneficios de lo que tenías antes. Y entonces ahora ya para ir cerrando vamos a resumir las tres cosas que tenés que tener claras o los tres temas generales que tenés que tener claros del día de hoy. Primero, que un 10% de descuento no va a significar exactamente o automáticamente también una reducción del 10% de utilidad. Siempre va a significar mucho más y por eso tienes que tener siempre planificado y con números los descuentos. El segundo punto es que entonces también tienes que saber cuando es un descuento cuántas unidades más vas a tener que vender solamente para empatar de alguna manera o tener las mismas utilidades que antes, y a partir de ahí entonces vas a determinar si ese descuento realmente te va a generar o vas a vender más unidades que ese mínimo que estableciste y por tanto vas a generar utilidades, o simplemente te vas a quedar por debajo y no es una buena idea. Y tercero es que tienes que tener claro cuánto es el máximo descuento que puedes dar por cada uno de tus productos y sobre todo bajo qué condiciones, que eso ya es un poco más tema práctico de cada negocio, entender a qué clientes sí les puedes dar descuentos y qué descuentos, bajo qué condiciones, y que realmente te ayude a que sea un ganar-ganar, a que el cliente se lleve más unidades, que a él le sirve porque cada unidad posiblemente le salga más barata, pero que también a ti en general te genere un aumento en tus utilidades. Y además que entonces también tienes que tener claro que los descuentos no son simplemente una reacción impulsiva para poder cerrar una venta, ni son solamente una edición comercial, son una edición financiera que tiene que estar planificada para que realmente sean rentables. De hecho, si quieres una plantilla completamente gratis para poder entonces calcular con tus propios datos los descuentos que quieres dar y de asegurarte que realmente sean los correctos y que no se coman tu margen y estén dentro de los límites adecuados, entonces contáctame o escríbeme, mandame un mensaje pidiéndome esa plantilla a cualquiera de mis redes sociales, especialmente Instagram, ahí es donde suelo contestar más rápido, para que entonces te pueda compartir esa plantilla y además un pequeño instructivo de exactamente cómo utilizarla. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.